Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel momento se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los Galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús respondió: ¿pensáis que esos Galileos eran más pecadores que los demás Galileos porque han padecido todo eso? Os digo que no, y si no os convertís todos pereceréis lo mismo. O aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no, y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Y les dijo esta parábola: uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a perjudicar el terreno? Pero el viñador respondió: Señor, déjala todavía este año y mientras tanto yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto en adelante. Si no, la puedes cortar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy, para entenderlo, nos hemos de poner un poco en la mentalidad del tiempo, aunque no es tan diferente de la nuestra, pero en algún punto sí. El pueblo judío tenía, aunque había de todo como en todas partes, pero intentaban vivir una moral, la moral judía. Y en esa moral había como una especie, no de máxima, pero sí de mentalidad común. Tú haces el bien, recibirás el bien. Tú haces el mal, recibirás el mal. Así todos los que reciben males es porque son mala gente que ha hecho el mal. Claro, hay una parte que es verdad. Cuando uno se mata con el coche porque iba totalmente borracho, pues es culpa suya. Y ese mal se lo ha buscado. Pero hay una parte que no es verdad. A los que ha matado él yendo borracho con el coche no tenían ninguna culpa de todo eso. Entonces, muchas veces sufrimos también por los males de los demás. Y mucha gente muere por los males de los demás. Basta ver las guerras y otras 1000 cosas. No todo el mundo es culpable de los males que recibe, ni mucho menos. Y entonces podemos ver con esa mentalidad de entender que no todos los males que uno recibe, ni todos los bienes que uno recibe, los recibe por mérito propio. Hay cosas que sí y cosas que no. Podemos meternos entonces en este Evangelio de hoy. Se presentan algunos a contar a Jesús lo de los Galileos. ¿Qué es lo de los Galileos? Pues unos Galileos cuya sangre se había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Los que saben dicen que esto eran las fiestas de Pascua. ¿Por qué? Porque solo por las fiestas de Pascua habían tantos sacrificios que se dejaba entrar a los laicos en la zona de los sacrificios. Y entonces estos Galileos entraban a ofrecer los sacrificios junto a los sacerdotes, porque no daban abasto los sacerdotes en el templo. Eso solo era Pascua. Y llega Pilatos, alguna pequeña rebelión debía haber. El caso es que entra con el ejército y empieza a matar gente allí, donde se hacían los sacrificios, dentro del templo. Eso es esa sangre que ha mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Es verdad que algunos otros dan otra explicación, que a mí me parece un poco fundada, pero podría ser que había como unos canales por donde salía la sangre, iba fuera del templo, iba hacia el río, y que allí habrían matado el Pilatos a gente y se mezcló así la sangre de los sacrificios con la sangre de los Galileos, de esos Galileos. Bueno, no importa mucho si era una cosa o era la otra. El caso es que mueren unos Galileos.
Entonces muchos piensan, claro, si los han matado es que se lo merecían. Y dices, ¿pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás que han padecido todo eso? Os digo que no. Y además Jesús tiene siempre un argumento que es inapelable. ¿Son los culpables los que realmente mueren por sus pecados? ¿O muchas veces mueren los inocentes? En su caso, Él es el inocente que muere por los pecados de los demás. Por eso, aquello que repetimos muchas veces, pena de muerte. Dices, bueno, la pena de muerte podrá ser necesaria en algunos momentos de la historia. No digo que no. Pero lo que sí digo es que cuántos inocentes han muerto con la pena de muerte. Y el primero, Jesús, que murió de pena de muerte siendo el único totalmente inocente. Y como Él, tantos, por problemas políticos, por odios, por envidias, por mil cosas, por el pecado. Y muchos inocentes mueren y muchos culpables se salvan de la muerte por sus influencias, por sus amigos, por su familia, por su dinero, por 10.000 cosas. Por eso, la pena de muerte se convierte tantas y tantas veces en injusta. Y nos lo dice el mismo Jesús. ¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás porque han padecido esto? Os digo que no. Y si no os convertís, aquí viene el cambio, si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. ¿Qué viene a querer decir aquí Jesús? Pues que hay una muerte mucho peor que la muerte física. Y es la muerte del alma, es la condenación eterna. Y con Cristo nos damos cuenta que solo estando con Él y siguiéndole a Él, y como diría muy bien la primera lectura hoy de la carta a los Romanos de San Pablo, solo viviendo desde la fe y desde la gracia, entonces se entiende la lucha auténtica contra el pecado, donde no se deja uno vencer por el pecado, sino por la gracia. Y eso lo hace Cristo. Ahí está la gran diferencia entre la mentalidad no cristiana o pagana y la mentalidad del creyente. El creyente es aquello que hemos explicado tantas veces, no es el que se cree bueno, ese es el pagano. El que se cree bueno no es cristiano, porque el cristiano sabe muy bien aquello de Jesús, de bueno solo hay uno, Cristo. Dios es el bueno. Los demás, si vosotros que sois malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial, que es el bueno de verdad. Así que cuidado con los que se creen buenos. Los que se creen buenos acostumbran a ser los peores tantas veces. Y son los peores porque se creen buenos y se creen que todo lo que hagan ellos estará bien. El bueno de verdad es Dios, y el cristiano es el que se sabe pecador, el que se sabe necesitado de la gracia, y por eso todo el bien que lo hace gracias a Dios y con la gracia de Dios. Pero está siempre atento porque, como se despiste, el mal le vence, así que no vale despistarse. Así que nos hemos de convertir a Cristo para llegar a la vida eterna. Lo mismo decía con estos de 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Eran culpables de algo? Tal vez sí, alguno, pero otros les pilló allí. Fruto del pecado de otro que a lo mejor hizo mal la torre o que no puso bien la base de la torre o lo que fuese, o puso malos materiales, lo que fuera. Pero por el pecado propio o de los demás mueren. ¿Qué es lo que el Señor pide? La conversión otra vez, lo mismo. Lo importante es convertirse. ¿A qué? Más que a qué, ¿a quién? A Cristo. El único Señor, el Dios hecho hombre. Y entonces nos da esta parábola de la higuera. Una higuera plantada en su viña, va uno a buscar el fruto en ella y no lo encuentra. ¿Y qué dice al viñador, el propietario? Mira, 3 años vengo viniendo, no da fruto. Pensemos que la higuera solo tiene sentido para dar fruto.
Y esto es una parábola que se refiere a cada uno de nosotros. Solo tiene sentido el hombre para dar fruto ante Dios, para aprovechar todo lo que Dios le da y que dé fruto. Y el fruto es el fruto de las buenas obras y de la misericordia y los frutos de la fe. Si no da frutos, no sirve para nada el hombre. ¿Qué hay que hacer con quien no da frutos? Cortarlo, eliminarlo. Eso en el Antiguo Testamento es curioso porque nos pone otra parábola igual, es la del alfarero. Si el alfarero hace una pieza y esta pieza sale mal, ¿para qué sirve? Para romperla y se hace otra. No sirve para nada. Pero hay un pequeño problema. En el alfarero, la pieza está muerta. La persona, Dios la ha hecho queriéndola por amor. Así que lo que quiere no es su muerte. No quiero la muerte del pecador, dice el Señor, sino que se convierta y que viva. Por eso el viñador, que aquí representa a Cristo, dice al Padre: déjala todavía este año, cavaré alrededor, echaré estiércol a ver si da fruto en adelante. O sea, le doy todo lo que pueda para que se pueda convertir y creer y dar frutos, que es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que demos fruto y esos frutos den en cada uno de nosotros vida eterna.